llegar otra vez hasta sus hogares por este medio. A la distancia envío un fuerte abrazo para cada uno de ustedes y esperando que todos estén bien. Una de las primeras preguntas que resaltan a nuestra vida, sobre todo en los momentos difíciles como ahora, es esta: ¿y ahora qué hago? ¿Qué vamos a hacer? Es normal encontrar mucha gente preguntándose esto en medio del pánico, en medio de todo lo que está aconteciendo a nivel mundial. Siempre nos vamos a enfrentar a esa disyuntiva entre saber qué hacer, sobre todo cuando miramos que las cosas son tan difíciles. Lo primero que uno pregunta es: ¿cómo vamos a hacer? ¿Qué puedo hacer? La palabra de Dios nos da a nosotros referencias y consejos que, si los podemos poner por obra, estoy seguro que nos irá bien. Estos días pasó algo muy bonito. Una de las familias de nuestra iglesia compartía con nosotros, ya que no nos podemos ver físicamente, no nos podemos reunir como usualmente lo hacemos, nos reunimos por las redes, por este medio, y esta persona decía: bueno, cuando llega el día, el momento de la reunión, el momento de escuchar el mensaje, el momento de la predicación, yo hago como que si estamos en la iglesia, arreglamos a nuestra familia, todos se cambian, todos se ponen bien bonitos, bien guapos, se visten bien, nos sentamos en la sala y comenzamos juntos a escuchar el mensaje que el Señor tiene para nosotros. Y eso, pues yo lo digo porque me provocó una tremenda satisfacción. Qué bonita actitud, pensé. Qué bonita disposición prepararse para estar atentos a lo que Dios quiere hablar. Ojalá que esa sea la disposición de todos nosotros, que cada vez que podemos tener la oportunidad de sentarnos, de estar juntos para escuchar la palabra de Dios, pues que podamos tener la mejor actitud, para que teniendo la mejor actitud podamos también tener el corazón abierto, los oídos sensibles para poder escuchar el consejo de Dios. Repito, mi abrazo grande para todos ustedes. Volvernos a Dios es nuestra victoria. Yo quiero centrar la reflexión de esta noche en la lectura bíblica de el segundo libro de Crónicas, capítulo 20, del versículo 1 hasta el versículo 30. Pero antes de comenzar a hablar de este pasaje, quiero referirme a un personaje que es parte de esta historia, y me refiero al rey Josafat. Para mí es importante decirlo: el rey Josafat fue uno de los reyes de Judá. Por cierto, desde David, el primer rey desde David que anduvo en los primeros caminos de David, justamente. Y era un rey, el rey Josafat, él quería obedecer los mandamientos de Dios. Y quiero leer una referencia sobre él en el capítulo 17 del segundo libro de Crónicas, en el versículo 3 y al versículo 5. Tal vez, si usted es tan amable y me sigue en la lectura. Leo segundo libro de Crónicas, capítulo 17, versículo 3 al versículo 5. Y Jehová estuvo con Josafat, porque anduvo en los primeros caminos de David su padre, y no buscó a los Baales, sino que buscó al Dios de su padre, y anduvo en sus mandamientos y no según las obras de Israel. Jehová, por tanto, confirmó el reino en su mano, y todo Judá dio a Josafat presentes, y tuvo riquezas y gloria en abundancia. Leo hasta el versículo 6. Y se animó su corazón en los caminos de Jehová, y quitó los lugares altos y las imágenes de acera de en medio de Judá. Esto es lo que este rey hizo. Realmente es importante ver la disposición de su corazón. La escritura lo señala como alguien que buscaba andar en los mandamientos del Señor. Obviamente la Biblia describe que este hombre no era perfecto, muchas cosas pasaron en él, que también registra la escritura sus errores. Pero la referencia nos habla de un hombre, el rey Josafat, que era dedicado, quería andar en los primeros caminos de David, su padre, dice la escritura. Buscaba al Señor, andaba en sus mandamientos. Y en ese tiempo tan complicado, pues era importante que Dios levantara hombres con un corazón diferente.
Ahora quiero referirme a la lectura que mencioné al principio. El capítulo 20, segundo libro de Crónicas, del versículo 1 en adelante. El título de este pasaje, de esta porción bíblica, dice: victoria sobre Moab y Amón. Y quiero leerlo. Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria. Y he aquí están en Hazezontamar, que es en Gadi. Entonces él tuvo temor. Voy a detenerme ahí. Lo que están diciéndole al rey Josafat, del rey de Judá en ese momento, es: rey, viene contra ti una enorme multitud de gente, enemigos que vienen a querer acabar con tu vida. En ese momento, en una situación como esa, cualquiera, en los tiempos de adversidad, cualquiera puede asustarse. El temor es hasta cierto punto normal, se espera. Alguien escribía y decía: en los tiempos de adversidad usted no tiene un obstáculo, usted tiene una elección. Y aquí estamos en esta referencia bíblica que alguien viene y le dice al rey: rey, viene contra ti una multitud muy grande. Y lo primero que el rey siente es temor. ¿Qué hacemos nosotros? Esa es la reacción natural cuando las cosas están complicadas. El peligro es muy grande. ¿Qué se espera cuando uno ve un peligro muy grande como lo que estamos viviendo hoy mundialmente? Lo natural es sentir temor, sobre todo en este contexto cuando el rey, a él se le dice que viene una multitud tan grande y poderosa que viene contra él. Y creo yo que la lección que aprendemos en este pasaje bíblico es que no importa qué noticias hayan, qué situaciones duras podamos escuchar o recibir, lo que importa es cómo vamos a responder a esto. Y cuando leo el versículo 3, la escritura ya lo leí, dice: entonces él tuvo temor. Pero inmediatamente dice: y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová. ¿Cuánto podemos aprender nosotros de esta lectura? Lo que está haciendo Josafat es dando una respuesta a la noticia mala que viene contra él. Humilló su rostro. Ojalá que esa fuera la respuesta que nosotros demos a los momentos difíciles que tenemos que enfrentar. Yo sé que mucha gente, al oír malas noticias, su corazón decae, su ánimo decae, su vida se cae a pedazos. Obviamente para el rey no era fácil escuchar que venía una gran multitud contra él, pero aparte de quedarse en el temor, lo que él hace es humillarse, humillar su rostro para consultar a Dios, porque Dios siempre tiene una palabra para darnos una salida a nosotros. Nosotros no somos huérfanos. Dios está con nosotros todos los días. Y Él tiene el deseo de que nosotros podamos escuchar su voz. Y aquí está el rey Josafat, humillado ante Dios, respondiendo espiritualmente de una manera correcta al mal que alguien le vino a mencionar. Cuando pienso en la palabra humillarse, es reconocer que ante el poder y la majestad de Dios, nosotros no somos nada. Que nuestra condición humana es infinitamente inferior a la naturaleza de Dios. Humillarse tiene que ver con acercarnos a Dios con una actitud total, de total sumisión, obediencia, transparencia, honestidad. Es como decir: Señor, yo no puedo nada por mí mismo, te necesito a ti. Y es justamente eso, reconocer que no podemos hacer nada y no podemos comprender nada sin la ayuda de Él. Pienso que cuando el rey humilla su rostro para consultar a Jehová, también me imagino que él debe haber consultado, visto su corazón y quizás reconocido algunas de sus maldades.
meditar en sus caminos, qué sé yo, esperar, tener un corazón dispuesto para escuchar qué es lo que Dios tiene que decir. Para mí, lo que el rey está enseñando, está haciendo, es justamente lo que nosotros deberíamos de estar haciendo en los momentos complicados que vivimos y los que vamos a vivir. Y luego inmediatamente él, aparte de humillar su rostro para consultar a Dios, por lo menos la escritura no nos enseña un registro donde aparece Josafat haciendo locura, saliendo a lo loco, corriendo, tomar acciones apresuradas. No, a la carrera, a la aventura, no. Lo que él hace es humillar su rostro para consultar a Jehová. Ojalá nosotros hiciéramos eso. No se trata de saberlo, se trata de hacerlo. Que podamos experimentar que cada una de las cosas que tenemos enfrente necesitan que nosotros nos acerquemos a Dios, humillar nuestro rostro delante de Él y consultar qué es lo que Él dice, qué es lo que Él quiere para nosotros. Y a la par de eso, dice la escritura al final del versículo 3, e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Es como decir, ok, todo el pueblo de Judá, una cosa vamos a hacer, todos a ayunar. ¿Dónde comienza esta iniciativa? Comienza en el corazón del rey, que consulta a Jehová, que le quiere preguntar a Dios qué hacer. ¿Acaso no es eso lo que deberíamos de hacer nosotros? Consultar a Dios. No consultar nuestro propio razonamiento, no nuestro propio corazón. Mi corazón me dice esto, yo creo que no. Consultar a Dios. Dios está vivo y Él tiene una voz que quiere ser oída, que debe de ser oída, y nosotros debemos de querer escucharla. Luego el rey promueve que por todos lados, ok, vamos a buscar a Dios, vamos a ayunar. Y leo los siguientes pasajes. Porque hay muchas maneras en que uno puede buscar respuestas a una crisis, a un problema. Y se evidencia claramente cuando uno responde en la carne. Y cuando uno responde no en el deseo de Dios, sino en la prisa de sus propias decisiones. Aquí está un hombre con una situación seria, sumamente seria y grande, como la que tú también te puedes enfrentar y te vas a enfrentar y te estás enfrentando probablemente en este momento. Versículo 4 dice, y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová. El rey había anunciado, ayunemos todo el pueblo, busquemos a Dios. Todo el pueblo se reúne. Qué bonito que todos, no dijeron algunos, todos se reunieron los de Judá justamente para hacer lo más importante, pedir socorro a Jehová. Dios, ayúdanos, el enemigo que viene enfrente es muy grande. Y dice la escritura, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Ciudades enteras, familias enteras. Me gusta este pasaje, me gusta lo que está pasando, me gusta desde el comienzo cuando le dicen al rey, viene contra ti una multitud. El rey no pierde la cabeza, humilla su rostro, consulta a Jehová, proclama ayuno en todo el pueblo y todo el pueblo responde y se reúne. En este tiempo la iglesia, el pueblo de Dios debe de responder de la misma manera, en ayuno, en búsqueda, en súplica al Señor. De todas partes, de todas las familias. El versículo 5 dice, entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo. El líder del pueblo de Dios, tomando una responsabilidad que le correspondía y ser ejemplo para los demás. Y dijo, comienza a orar delante de la multitud que habían venido de las diferentes ciudades de Judá. Y dijo, Jehová Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista?
Lo que el rey está diciendo es proclamando lo que Dios es. Realmente nadie tiene el poder de resistir al Dios del pueblo de Israel, al Dios nuestro. Ni circunstancia, ni adversidad, ni crisis. Nada es más grande que el Dios que nos acompaña a nosotros. Y él sigue orando en el versículo 7. Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Él conocía la palabra, él conocía la historia, lo que había pasado, y hoy está recordándole al Señor lo que él ya había hecho. Y dice, y ellos han habitado en esta tierra, en ella, y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo: si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa. Y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. ¿Qué convicción había en este hombre? Él sabía que si él clamaba a Dios, Dios le iba a oír, y no solamente le iba a oír, le iba a salvar, le iba a responder. Y sigue la lectura en el versículo 10. Ahora pues, he aquí los hijos de Amón y de Moab, los que venían contra él. He aquí los hijos de Amón y de Moab, y los del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruyese. He aquí ellos nos dan el pago, viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Es decir, esta gente que venía contra el rey Josafat, contra el pueblo de Judá, era gente que Dios no les dijo: no pasen por esta tierra, no molesten a esta gente. Ahora ellos están viniendo contra el pueblo de Dios para acabar con ellos. Y Josafat está recordándole al Señor todo esto. Para mí, todo esto, este párrafo, este pasaje me llena, me emociona, porque veo a todo un pueblo pidiendo socorro. No veo un pueblo enloquecido haciendo cualquier cosa, no, un pueblo unido buscando socorro en Jehová. Oraron al Señor, recordaron las promesas de Dios, expusieron a Dios su necesidad y lo injusto que los enemigos estaban haciendo con ellos. Obviamente puedo ver a un rey Josafat que las reformas que había hecho no eran superficiales. Realmente era un hombre que amaba a Dios, que quería que las cosas cambiaran. Ojalá ese mismo espíritu se encontrara hoy. Que mucha gente tome las cosas que habla, que las dice, que las tome en su corazón, para que realmente su corazón sea cambiado, transformado. Que las reformas, que las reflexiones no sean superficiales, que nos lleven a nosotros a tomar decisiones que agraden a Dios. El siguiente pasaje para mí es clave, es muy importante, porque el rey todavía está delante de la presencia de Dios orando. Y él dice: oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú a los enemigos que venían contra ellos? ¿No los juzgarás tú? Porque, y esto me gusta, porque veo al rey que aunque tiene un ejército, y seguro han ganado varias batallas, como las referencias bíblicas habla de ellos, ellos no confían en su fuerza, sino que ellos están hablando, el rey está hablando con el Señor. No lo juzgarás tú, porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. Hay mucha gente que puede jactarse de sus fuerzas y decir: no, yo sí puedo, yo vas a ver que yo lo voy a lograr. No, hay momentos en que uno dice: no es en mis fuerzas. No, uno debe de entender eso, que nuestra batalla no es en la carne, debe ser en las fuerzas del Señor. Y obviamente el rey está orando, está diciendo, está reconociendo: Señor, y eso muestra mucho de la humildad de él, de la humillación de él, de la dependencia de él. Yo no puedo, no podemos. Y es la pregunta que todo el mundo se hace, lo que decía al principio: ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo hacemos con este problema tan grande?
Aquí hay una respuesta del rey. El rey dice, no sabemos qué hacer. Y obviamente cuando las situaciones son tan grandes, no sabemos qué hacer. A menos que Dios intervenga, nosotros no tenemos una respuesta. Entonces lo que tenemos que hacer es confiar en Él. Y eso es justamente lo que el líder del pueblo de Judá está haciendo. Él dice, nosotros no tenemos una fuerza tan grande para pelear contra esta multitud que viene contra nosotros. No hay fuerza contra tan grande multitud. No sabemos qué hacer. Y esto es importante, porque yo no sé qué hacer. Ojalá que todos llegáramos al punto de saber, de reconocer, no sabemos qué hacer. Porque tal vez Dios no nos ha revelado qué hacer. ¿Qué de malo hay en reconocer eso? Y no apurarse a tomar decisiones como mucha gente hace. No sabemos qué hacer. Por lo tanto, a ti volvemos nuestros ojos. Ay, qué alivio, qué lindo se siente eso. Qué corazón el de este hombre. Para mí este pasaje es un pasaje central. Él no está pidiendo solamente por ayuda, sino también para esperar, saber qué hago, Señor. Necesito tu ayuda, quiero saber qué tengo que hacer. Él reconoce que no somos nada sin Él, que no podemos hacer nada a menos que Él esté ahí. El pasaje de Zacarías en el capítulo 1 versículo 3 dice, diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. En muchos pasajes de la Biblia el pueblo había pecado, se había apartado de Dios, y el Señor les decía, ustedes me han dejado, si ustedes se vuelven a mí, yo me volveré a ustedes. Quizás el contexto es diferente en este momento, pero lo que estoy diciendo es, lo importante es volver, dirigir nuestra mirada a Dios. Asegurarnos que nada está estorbando, que nosotros estemos dirigiéndonos al Señor. Y eso es lo que justamente el rey Josafat está haciendo. Y cuando Dios encuentra un lugar donde hay gente sincera, humillada delante de Él, gente que le está buscando, gente que está dependiendo de Él, Dios no va a detener su respuesta. Y su Espíritu Santo se va a manifestar de una manera grandísima para hablar a todos aquellos que están queriendo escuchar qué es lo que Dios quiere decir. En el versículo 13 y versículo 14. Para mí el versículo anterior que leíamos es básico, es importante. No sabemos qué hacer, por lo tanto a ti volvemos nuestros ojos. Cuando usted no sepa qué hacer, por favor no haga nada, vuelva sus ojos a Dios, porque Él tiene algo que decir. El versículo 13 y el 14 dice, y todo Judá estaba en pie delante de Jehová. Miren, esto es lindo. Estaban todos Judá, los hombres de guerra, todos, con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Ojalá que en este tiempo nosotros estemos todos, el pueblo de Dios, todos nosotros, los adultos, los niños, estaban orando, estaban de pie delante de Dios, estaban buscando su rostro. ¿Cuánto hace falta eso en este tiempo? Sobre todo en medio del pueblo de Dios, cuando la necesidad es tan grande. Ellos decidieron esperar, decidieron querer oír al Señor. Y estaba allí Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. Mire qué lindo, mientras todos los niños, los adultos, todo el pueblo, todas las familias estaban queriendo escuchar delante de Jehová, el Señor derrama de su Espíritu Santo sobre un hombre y comienza este hombre a dar una palabra de Dios para todo el pueblo. Para mí estos pasajes tienen que ver con la pelea, las luchas, las dificultades que tenemos. Es una pelea de todos, no de alguna gente. Nuestras familias enteras deben de esforzarse a pelear. Todo Judá estaba delante del Señor con sus mujeres, sus niños. Y debemos nosotros aprovechar el momento para enseñar a los nuestros a enfrentar cualquier crisis que podamos encontrar enfrente de nosotros, volviéndonos primeramente a Dios, no a nuestros razonamientos. Enseñémosles a pelear juntos contra un enemigo común. Cuánto yo respeto
admiro, descanso y me emociono de pensar cuando puedo ver gente, hombres y mujeres de Dios, que hacen eso su prioridad, de esperar hasta que Dios hable para actuar. Y cuando nosotros podemos esperar, Dios va a hablar. Y luego nos va a dar las instrucciones que hacer. En el versículo 15 al versículo 17, mientras dijeron, no sabemos qué hacer, dirigimos nuestros ojos a ti. Ahora viene la respuesta del Señor y dijo, oíd Judá todo. Leo el versículo 15 y dijo, oíd Judá todo. Este hombre sobre quien viene el Espíritu de Jehová habla en medio de todo el pueblo y dijo, oíd Judá todo. Y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, tú que has estado buscando al Señor, escucha esto. Jehová os dice así: no temáis, ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande. Está reconociendo que los enemigos son numerosos. Pero él dice, no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande. ¿Por qué? Porque ustedes son más fuertes. No, porque dice, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. De hecho, este hombre estaba recordando una instrucción que antes Dios había hablado a su pueblo en Deuteronomio, en el capítulo 20, en versículo 1 en adelante. Yo lo leo y dice, cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vieres caballos y carros y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos, porque Jehová tu Dios está contigo, el cual te sacó de tierra de Egipto. Cuando yo leo eso digo, wow, Dios está con su pueblo, Dios está con los que le aman. Y cuando os acerquéis, versículo 2, para combatir, se pondrá en pie el sacerdote y hablará al pueblo y les dirá, oye Israel, las instrucciones claras nuevamente. Oye Israel, vosotros os juntáis hoy en batalla contra vuestros enemigos. No desmaye, no desmaye vuestro corazón. No temáis ni os azoréis, ni tampoco os desalentéis delante de ellos. Hoy, cuánta gente está desmayada, desalentada, asustada, cuando tenemos un Dios tan grande que nos dice, no tengan temor. Y al pueblo suyo le está diciendo, porque Jehová, versículo 4, Deuteronomio capítulo 20, porque Jehová vuestro Dios va con vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos, para salvaros. Yo creo eso. Yo creo eso. El Dios que prometió para su pueblo guardarlo, bendecirlo, salvarlo, Él no va a faltar a ninguna de sus promesas. Y nosotros como su pueblo también tenemos que hacer nuestra parte, volver nuestros ojos a Él, consultarle a Él, depender de Él, escucharle a Él y hacerle caso, no temer. Toda esta historia es hermosa, es preciosa. El versículo 16, después de que aquel hombre de Dios les dice que no tengan temor, dice, ahora mañana descenderéis contra ellos. Les da instrucciones, mañana vayan contra ellos. No tengan miedo, avancen contra sus enemigos, levántense a pelear. Mañana descenderéis contra ellos. O sea, aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis. Y esto es lindo. ¿Por qué? Porque Dios les da hasta detalles donde van a estar los enemigos. Dios puede hablar, Dios puede revelar tantas cosas. Nosotros lo que necesitamos es dedicar un poco de tiempo para humillar nuestros corazones, acercarnos a Dios, decirle, no podemos en nuestra fuerza, ayúdanos. Queremos consultarte y queremos volver a ti nuestros ojos. Cuando nosotros volvemos nuestros ojos a Dios, Dios nos va a dar victorias. Y esto es lo que estamos experimentando acá. Y dice, y los hallaréis junto al arroyo antes del desierto de Jeruel. Versículo 17. No habrá para que peleéis vosotros en este caso. Dios le está diciendo, ustedes avancen, pero no se preocupen, ni siquiera va a haber para que ustedes peleen. Paraos, estad quietos. Ve que diferente mucha gente se encuentra la adversidad y empieza a hacer un montón de cosas, a suponer cosas. Y Dios lo que dice es, no, párense, estén quietos y vean la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén,
no temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Oh, sí, si el Señor está con nosotros, no hay ningún adversario que va a poder ganarnos. No hay ningún adversario que nos va a desalentar. No hay ningún adversario que va a traer a nosotros un espíritu de temor, de miedo, de pánico. No, no lo hay. Mayor es Dios que nuestras adversidades, que nuestras situaciones. Lo que tenemos es que asegurarnos hacer lo que justamente Josafat y todo el pueblo de Judá hizo. Y esto para mí es una gran lección. Creo que nosotros podemos aprender de esto y aplicarlo para nuestra vida. La idea es asociar no los problemas con lo que el mundo hace normalmente, sino más bien con preguntarle a Dios qué hacer en una dificultad que no sabemos cómo resolver, cuando el peligro nos abruma. Y en este caso todos adoraron a Dios. Leo el versículo 18, porque esto es importante. El versículo 18 y el versículo 19 me habla de una actitud. Hablamos de humillar su rostro, hablamos de buscar al Señor, esperar en Él, reconocer que no tenemos tal fuerza y volver nuestros ojos a Dios. Cuando esas cosas pasan, Dios nos va a dar su victoria. En el versículo 18, capítulo 20, segundo libro de Crónicas, dice: entonces Josafat se inclinó rostro a tierra una vez más, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Qué lindo es esto. Saben que viene una multitud grande contra ellos y no saben exactamente qué hacer. Ya tienen instrucciones del Señor. Todavía no tienen la victoria, pero antes de tener la victoria, ellos ya están adorando a Jehová. Y se levantaron los levitas. Ojalá que se levante todo el pueblo de Dios y haga cosas semejantes a esta. Se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar a Dios, a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Todo el pueblo se levantó a alabar al Señor. Qué lindo, qué hermoso esto. Ojalá que nosotros, aunque todavía no hemos visto resuelto el problema que tenemos enfrente, que a pesar de eso nosotros nos levantemos, no a poner un canto del fin de semana, sino a tener una alabanza en el corazón nuestro y a expresarle a Dios nuestra gratitud por quien es Él y por todo lo que Él hace. Adorarle, alabarle en alta voz y adorarle con todo el corazón. Y el versículo 20, como ellos actúan en obediencia y creyendo a Dios, dice: y cuando se levantaron por la mañana, como les habían dicho, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat el rey, el ejemplo enfrente de todos, en pie dijo: oídme Judá y moradores de Jerusalén. Estaban yendo a la guerra y Josafat les dice: creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Hermanos queridos, si hay algo que tenemos que nosotros hacer hoy, es creerle a Dios, creer lo que su palabra nos dice, creer lo que mucha gente nos ha enseñado a través de las escrituras de una manera correcta y puntual. Creerle a Dios. Eso, la actitud del rey delante de todos como un ejemplo. Créanle a Jehová y ustedes van a estar seguros. No se preocupen. Los que cantaban y alababan también tenían algo particular en ellos. Y esto lo digo también porque es importante para ti y para mí. Versículo 21. Y habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová. Pero no solamente era cantar y alabar a Jehová, sino vestirse de ornamentos sagrados. Mientras salía la gente armada y que dijesen: glorificad a Jehová porque su misericordia es para siempre. Es impresionante para mí ver que los que cantaban alababan al Señor. Había un grupo de gente que mientras salían a la guerra, la gente armada, habían cantores, pero estos estaban vestidos de cierta manera. Sus ornamentos eran ornamentos sagrados. Para mí este pasaje me habla de honrar la santidad de Dios. Que en nuestra vida hayan ornamentos sagrados en el corazón. Que nuestro corazón sea un altar de adoración a Dios. Que nuestra vida, nuestra manera de conducirnos, nuestra manera de hablar, nuestra manera de ver, nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar, nuestra manera de sentir, que honre la santidad de Dios.
¿Cómo lo hacemos nosotros? ¿Cómo lo hacemos nosotros? Porque de nada me serviría a mí cantar un canto que alguien escribió muy bonito, si en mi corazón lo que tengo es orgullo, si tengo soberbia, si tengo un mal carácter, si soy un manipulador o alguien que le gusta usar la mentira para ganar ventaja, si abuso, si engaño, de nada serviría. Hay que poner atención a esto. Debemos de vestirnos como hijos amados, como hijos de luz. Y los resultados de volverse a Dios no se van a dejar esperar. Van a ocurrir cosas impresionantes como Dios la dijo, como Dios lo estableció. Termino este pasaje en el capítulo 20, el versículo 22 del segundo libro de Crónicas. Dice la Escritura: y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Dios se agradó de lo que escuchó. Dios se agradó de lo que vio, de la actitud del corazón. Es más, antes de llegar al campo de batalla estaban cantando. Mucha gente canta cuando ya tuvo una victoria. No, estos estaban cantando desde antes y sabían que el enemigo era poderoso. Pero antes de llegar al campo de batalla, estos estaban cantando y Jehová ya peleaba por ellos. Y eso es lo mismo que Dios va a hacer. Iglesia, levantémonos a entonar un canto de alabanza que venga de lo profundo de nuestro corazón, de reconocimiento del señorío de Jesús sobre nuestras vidas. Y ojalá, como dice la Escritura, aquí lo leo de esta manera, porque al versículo 23, porque los hijos de Amón y Moab se levantaron contra los del monte de Seir para matarlos y destruirlos. O sea, los que venían contra ellos. Mientras aquellos comienzan a entonar cantos en el versículo 22, dice la Escritura, leyendo el versículo 22, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron ellos mismos los unos a los otros. Imagínense, estos comenzaron a cantar, y mientras comienzan a cantar, Dios los confunde a los enemigos y ellos solos terminan matándose el uno al otro. Porque los hijos de Amón y Moab se levantaron contra los del monte de Seir para matarlos y destruirlos. Y cuando hubieron acabado con los del monte de Seir, cada cual ayudó a la destrucción de su compañero. Nuestros adversarios fueron destruidos ellos mismos. ¿Qué provocó eso? No sé. Dios hizo su obra. Dios sabe exactamente cómo hacer y qué hacer por su pueblo que le alaba, que le reconoce como el Señor. Y aquí está una experiencia más de las muchas cosas lindas que Dios hace. No tuvieron que pelear ellos, no tuvieron que tirar una lanza, una flecha, sacar la espada. No hubo necesidad. Lo que hicieron fue adorar, reconocer al Señor como el dueño de sus vidas, humillarse delante de Él. Versículo 24, y luego que vino Judá a la torre del desierto, miraron hacia la multitud, y he aquí yacían ellos en tierra muertos, pues ninguno había escapado. Todos nuestros adversarios también van a escapar, se van a morir, van a desaparecer. Viniendo entonces Josafat y su pueblo a despojarlos, hallaron entre los cadáveres muchas riquezas, así vestidos como alhajas preciosas que tomaron para sí, tantos que no los podían llevar. 3 días estuvieron recogiendo el botín porque era mucho. Y al 4.º día se juntaron en el valle de Beraca, porque allí bendijeron a Jehová, y por esto llamaron el nombre de aquel paraje el valle de Beraca hasta hoy. Ojalá que todas las circunstancias, las situaciones difíciles que estamos viviendo, ojalá que podamos convertir este valle de angustia en un valle de bendición. Cuenta un poema, alguien escribió y decía: un pájaro carpintero le dijo a un gorrión: me gustaría saber por qué estos ansiosos seres humanos andan con tanta prisa y se preocupan tanto. El otro contestó, el gorrión contestó: yo creo que es porque no tienen un Padre Celestial que los cuida como a ti y a mí. Nunca olvides eso. Dios nos cuida. Si Él puede cuidar a las aves, ¿cómo no nos va a cuidar a nosotros? Él nos cuida. Somos lo especial de su creación. Volvamos nuestros ojos a Él. Esa es nuestra victoria. Concluyo. La pregunta era: no sabemos qué hacer. El reconocimiento es la incapacidad personal. No sé qué hacer. No es nuestra astucia, no es nuestra inteligencia, no es nuestra capacidad lo que nos va a resolver los problemas. No, es reconocer que no podemos
y necesitamos del Señor. Reconocer que somos impotentes y necesitamos a Dios. Lo que decía el versículo 12, volver nuestros ojos al Señor. La respuesta de ellos a la pregunta, no sabemos qué hacer. La respuesta fue, y por eso volvemos nuestros ojos a ti. Hoy, tú escuchas esto, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vas a hacer tú? ¿Qué voy a hacer yo? ¿Qué decisión vamos a tomar? Vale la pena que nos aseguremos de tomar la decisión correcta, volver nuestros ojos a Dios. Quiero terminar leyendo el Salmo 121. Seguramente tú has leído ese salmo muchas veces y hay tanta promesa de bendición para los que confían en el Señor. Y lo quiero leer. Alzaré mis ojos a los montes. Nuestros ojos deben de estar dirigidos a Dios, no a nuestros propios razonamientos, no a nuestra propia, a la lógica nuestra. Ya tenemos la experiencia de resolver problemas. No, más bien reconocer que sin Él nada podemos. Necesitamos oírlo urgentemente, lo necesitamos a Él. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, escucha esto. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. ¿Cuánto necesitamos confiar en las promesas del Señor y volver nuestros ojos a Él? El deseo de mi corazón es que la decisión que tomemos hoy a dar respuesta a esta palabra sea eso, que nos lleve esto a volver nuestros ojos a Dios y actuar esperando escucharle para hacer justamente como Él nos dice. Un abrazo para todos ustedes, espero que todos estén bien, síganse cuidando. Pronto nos vamos a ver. Entre tanto, yo declaro una bendición de Dios para su vida. Que tengan paz. Derribado pero no destruido, el Señor está contigo. Aunque todo parece difícil, vencerás. Que sea más grande que su promesa de guardarte. Levántate en su nombre y pelea, vencerás. Derribado pero no destruido, el Señor está contigo. Aunque todo parece difícil, vencerás. Que sea más grande que su promesa de guardarte. Levántate en su nombre y pelea, vencerás. El Señor está contigo, aunque todo parece difícil, vencerás. No hay problema que sea más grande que su promesa de guardarte. Levántate en su nombre y pelea, vencerás. El Señor está contigo, aunque todo parece difícil, vencerás. No hay problema que sea más grande
vencerás, vencerás.